Bienvenidas y bienvenidos a Escritoras Ocultas, Mujeres en el Periodismo Cultural y la Escritura del Arte en Colombia. Somos Isabel Cristina Díaz, Paula Matiz, Lorena Molina y Dana Camacho. Escritoras Ocultas recupera y analiza la contribución de la prensa escrita en Bogotá realizada por mujeres intelectuales de las décadas de 1920 a 1970. Ejercer públicamente el oficio de la escritura sobre arte en estos años significaba ocupar espacios físicos y simbólicos asignados exclusivamente a los hombres. El reconocimiento alcanzado por su trabajo les permitirá ser protagonistas de una escritura producto del diálogo directo con obras, artistas, actores culturales, temas y debates significativos del campo cultural de la época. Con el tiempo, sus nombres y aportes permanecieron ocultos en medio de citas de pie de página. Aquí son el objeto central de estudio. Gloria Valencia Diago, la profesionalización del periodismo y la pregunta por el feminismo y la cultura. Hola, de nuevo tenemos un capítulo. En este caso vamos a hablar de otra de estas grandes escritoras de la época. Específicamente nos vamos a situar en alguien que va a estar muy activo en la década del 70 a través del periódico El Tiempo. Vamos a hablar hoy de Gloria Valencia Diago. Gloria Valencia Diago va a ser la encargada. Para nuestra sorpresa, nos encontrábamos con el noticiero cultural yo creo que desde 1920 aparece el noticiero cultural. Sin embargo, va a ser ella la que lo retome en la década de los 60. Va a aparecer ella como quien dirige ese noticiero cultural. Gloria Valencia Diago también es otro de estos encuentros fabulosos de la investigación. Está viva, nos concede generosamente una entrevista, permite que le hagamos todas las preguntas. Nosotros llevábamos un temario de preguntas, obviamente, y para nuestra sorpresa, ella sale con la entrevista completamente organizada. Sabía de qué quería hablarnos, la tenía con fechas, con referencias, nos abre las puertas de su casa, no solamente a que conozcamos acerca de su trabajo, sino de su colección de arte. Una mujer profundamente conocedora de la plástica, activa, conocedora, asistente todavía a exposiciones, muy involucrada sobre todo con un periodismo, con un interés muy fuerte en la música sinfónica. Entonces, hoy presentamos a Gloria Valencia Diago. Dana, cuéntanos un poquito quién es Gloria Valencia. Ella es una periodista y escritora que impulsó de forma significativa la cultura en el periodismo colombiano del siglo XX. Nació en 1927 y su padre fue Julio Valencia, periodista y escritor en diversos medios. Por eso, en su casa paterna desarrolló su interés por el arte, la literatura y la prensa. Decidió estudiar periodismo en la Universidad Javeriana y mientras tanto colaboró en la revista Semana. Luego, en la década de 1960, por recomendación del decano de turno, el padre Rafael Arboleda, entró a trabajar en el periódico El Tiempo por 20 años. Aquí fue donde se le encargó el periodismo de los temas culturales del país y los registraba en una columna que le servía de agenda cultural. Principalmente se centraba en la ópera y en el desarrollo del teatro, pero también entrevistaba a escritores, hacía divulgación de artes plásticas y fue testigo del desarrollo del Museo de Arte Moderno, creado por Marta Traba y posteriormente dirigido por Gloria Sea. Ganó el premio Simón Bolívar de Periodismo Cultural en 1979. Se vinculó al Círculo de Periodistas de Bogotá y en uno de sus eventos conoció al periodista y escritor Pedro Acosta, quien fue su esposo y con quien montó la Galería de Arte Acosta Valencia en 1983. Allí se montaban pinturas y esculturas de artistas jóvenes y figuras consolidadas. De este matrimonio nació Lorenzo Acosta Valencia, que es un abogado y periodista en el periódico El Espectador. Decir que Gloria Valencia Diago sigue activa, que nos sorprendía precisamente que nos hablara con conocimiento de causa de temas generales, por ejemplo, del Ministerio de Cultura actualmente. Del archivo de Gloria Valencia podríamos escoger muchos artículos. Está completamente activa, registrando exposiciones, haciendo entrevistas a artistas, mencionando temas institucionales. Eso es algo que está muy presente en los reportajes que ella está haciendo. Está cubriendo Museo Nacional, está hablando
hablando del Museo de Pinacoteca, del Teatro Colsubsidio, está hablando de adelantos en términos de libros que se están escribiendo también sobre arte o sobre fenómenos que están pasando continuamente alrededor de las artes plásticas, de la cultura, en un extenso sentido de la palabra cultura. Sin embargo, decidimos escoger un texto que nos permite volver sobre ese significado de lo femenino, del feminismo, de cómo es entendido en el periodismo cultural ese término feminista, o si hay una agenda de feminismo detrás de estas mujeres que están dirigiendo la cultura o escribiendo sobre cultura. Entonces, para eso vamos a leer un reportaje específicamente de Gloria Valencia Diago. Este reportaje sale publicado en Lecturas Dominicales el 29 de agosto de 1965 y se titula ¿Existe, entre comillas, un matriarcado en las artes nacionales? El artículo está acompañado de 5 fotografías de 5 mujeres, de las cuales antes de arrancar el reportaje se hace algunos extractos que encabezan el artículo. Una de ellas es Marta Traba, que indica: jamás he pensado que por ser mujer pertenezca a un bando o sindicato de defensa. Mireya Sławski: algunas de las actuaciones feministas han sido y son de suma importancia. Personalmente no pertenezco a ninguna. Teresa Cuervo: soy ajena a todo movimiento feminista. Beatriz Caicedo: no creo que la mujer esté mejor dotada. Habría que analizar caso por caso. Y Alicia Bareibar: soy una antifeminista furibunda. Mucho se ha hablado y escrito sobre el feminismo. Desde hace más de medio siglo, las damas se reúnen en mesas redondas o cuadradas para discutir sobre sus derechos y deberes en un movimiento que comenzó en Inglaterra y abarcó posteriormente todo el mundo occidental. Frecuentes controversias se han suscitado sobre el tema de si la mujer debe extender su acción más allá de los límites hogareños. Numerosas críticas y no pocas dudas se han motivado acerca de su capacitación para el ejercicio de nuevas actividades. En Colombia el problema no ha revestido de dramatismo de otras naciones, ni siquiera ha llegado a considerarse problema. Quizá porque nuestras mujeres son menos independientes o porque los varones han aceptado gustosos alternar con el bello sexo en la universidad, la oficina, las labores profesionales. Es cierto que la llamada emancipación de la mujer solo llegó hasta nosotros cuando ya era un hecho corriente y aceptado en otras naciones, que la adquisición de sus derechos ciudadanos solo tuvo vigencia hace menos de una década, que las primeras mujeres que osaron penetrar al mundo universitario y de trabajo, hasta entonces exclusivo del hombre, hicieron realmente una demostración de heroicidad, y que el grupo de damas que en nuestro país ha luchado por el feminismo son dignas de toda consideración y mérito por los avances logrados como son los nobles causas que pretenden. Pero también es cierto que el tema se ha prestado a especulaciones, a malos entendidos, a actitudes que rayan en lo belicoso y en el lugar de favorecer perjudican la posición de la mujer. Su actuación se hace cada vez más numerosa y acertada. Una gran mayoría ha llegado a demostrar su preparación y competencia simplemente en el desempeño de sus funciones, sin polémicas ni rivalidades, ya sea en plan de colaboradora, de directora u organizadora. Entre ellas se destaca un grupo de damas que viene adelantando una tarea de importancia en el campo de la cultura nacional sin expresiones demagógicas ni actitudes feministas. Judith Porto de González, directora de Extensión Cultural de Cartagena; Carmen de Gómez Mejía en Bucaramanga; Luz Valencia de Buruburu, directora de la Oficina de Turismo del Cauca y promotora de diversos actos culturales en la ciudad de Popayán; Maruja Véndez, directora de la Sala de Música de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, representan, entre otras muchas, las aptitudes y discreción de la mujer colombiana. En la capital de la República se ha dado el caso de que 5 de los centros artísticos de mayor importancia se hallan dirigidos por mujeres. El Museo Nacional, con su salón de exposiciones, la Sala Biblioteca Luis Ángel Arango, el Museo de Arte Moderno, el Departamento de Bellas Artes de Divulgación Cultural y de más reciente fundación, la Galería y Sala de Conferencias de la Colombiana de Seguros. ¿Pretenden las mujeres tomar las riendas de las artes plásticas en Bogotá? ¿Se encamina nuestra cultura hacia un matriarcado
matriarcado de las artes? Son precisamente las 5 damas quienes resuelven el interrogante con un poco de humor y mucho de sinceridad. Defienden su situación frente a los movimientos feministas y sobre todo tranquilizan a cuantos se han supuesto que toda mujer que se destaca profesionalmente sentimientos de superioridad respecto al género masculino. El cuestionario. Marta Traba, Teresa Cuervo Borda, Mireya Swarovski, Beatriz Caicedo y Alicia Bareibar de Cote se prestan gustosas a responder el cuestionario. Primero, ¿están de acuerdo con el término matriarcado con que se ha dado a llamar la posición alcanzada por un grupo de damas en el arte nacional? En caso contrario, ¿qué nombre le daría usted? Segundo, ¿qué factores cree que hayan influido en la situación? Tercero, ¿cuál ha sido la reacción del público y particularmente del elemento masculino frente a las directoras de centros artísticos? Cuarto, ¿cree usted que la mujer posee condiciones especiales o superiores a las del hombre para que la dirección de asuntos relacionados con el arte? Quinto, ¿cuál ha sido la misión más satisfactoria cumplida en el desempeño de su cargo? Sexto, ¿cuál es su posición ante los movimientos feministas? ¿Ha estado alguna vez vinculado a ellos? Un sentido de poesía y espiritualidad. Teresa Cuervo Borda, fundadora y directora del Museo Arte Colonial, organizadora y actual directora del Museo Nacional. La palabra matriarcado en primer lugar es poco adecuada porque riñe con la estética, el arte y quizá hasta con el buen gusto. Las actividades feministas ya de por sí tienen un sentido de poesía y espiritualidad que se destaca en el campo artístico. Francamente no creo que haya un término para definir dichas actividades femeninas. El temperamento femenino se ha destacado notablemente en algunas épocas, pero nunca ha llegado a ocupar la importancia de los grandes maestros de siglos anteriores. La reacción no la conozco, pero creo que por ningún motivo es desfavorable. Creo que cada cual, de acuerdo con su temperamento, su actividad y responsabilidad, puede realizar obras perdurables. Haber fundado 2 museos en Bogotá y haberlos dirigido durante varios años, pues creo que ha contribuido en algo para la cultura de mi país. Soy muy ajena a los movimientos feministas, pues el campo de acción es diferente. Tampoco me he sentido vinculada a ninguno. Valquirias, Amazonas y pintura de Rubens. Marta Traba, fundadora y directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, profesora de las Universidades de los Andes y Nacional y directora de Cultura de esta última. El término matriarcado me inspira el más profundo horror. Me recuerda a las Valquirias, a las Amazonas, a la pintura de Rubens y a todos los ejemplares femeninos de la historia que desplazan al hombre por su peso, por su fuerza física o su voluntad de poder. No creo que sea preciso darle ningún nombre. La crisis permanente que vive el país, en un país agobiado y convulsionado constantemente por un estado de crisis donde ninguno de sus graves problemas alcanza una situación correcta, la cultura ha tomado un aspecto de costura, de entretenimiento, un aspecto cada vez más frágil y femenino. En otras palabras, creo que el concepto público y por supuesto equivocado es que los hombres deben ocuparse de las cosas serias y las mujeres de las cosas trascendentes. Todo depende del sexapil de las directoras de centros artísticos. En absoluto, generalmente el hombre es más inteligente y capaz de sobrellevar tales tareas. Lo prueba el hecho de que en países serios como los europeos o en Estados Unidos, los directores son hombres en casi toda su totalidad. Excepcionalmente, la mujer resulta tan capaz como el hombre para desempeñar esos cargos. Hacer creer en el extranjero que el Museo de Arte Moderno de Bogotá es muy importante. Nunca, en ninguna posición me he sentido vinculada a movimientos feministas. Jamás he pensado que por ser mujer pertenezco a un bando o a un sindicato de defensa, o la sola palabra feminista me parece irremediablemente ridícula. No creo en la superioridad femenina. Mireya Swarovski, directora de la sección de Bellas Artes del Departamento de Divulgación Cultural del Ministerio de Educación y de la Sala de Exposiciones Gregorio Vázquez de la Biblioteca Nacional. En absoluto, no estoy de acuerdo con el término matriarcado, ya que por el hecho de que un grupo reducido de mujeres ocupemos diferentes cargos en actividades de tipo cultural no quiere decir, ni mucho menos, que se haya constituido un matriarcado dentro de este campo. No creo en factores determinantes que hayan influido para que varias mujeres ocupemos cargos en actividades culturales. Simplemente que algunas estamos más o menos preparadas, otras extraordinariamente preparadas y que se tiene el interés serio de trabajar y de realizar alguna labor en este campo.
En el público y en particular dentro del elemento masculino, no ha habido ninguna reacción especial frente a las directoras de centros artísticos por el hecho de ser mujeres. Existe la reacción natural que puede producir cualquier funcionario, bueno o malo, en el desempeño de sus actividades, pero en ningún momento creo que se estén juzgando las fallas o las virtudes, los aciertos y los desaciertos, por el hecho de pertenecer a determinado sexo. No creo en la superioridad femenina. Lo que sucede es que aquí en Colombia, en general a los hombres les interesa más otro tipo de actividad, pero en otros países son innumerables los hombres directores de museos, galerías, etc. En el campo cultural, yo no discriminaría jamás en este sentido, puesto que creo que desde que posee capacidad y preparación, hombres y mujeres puedan desempeñarse igualmente. Yo no hablaría de misión de mi cargo, mejor diría actividades. Y la más interesante que me ha tocado y me toca ha sido la de planear, organizar y llevar a cabo 4 salones nacionales. Creo que algunos movimientos feministas han sido y son de suma importancia. Personalmente no pertenezco a ninguno y dudo mucho de que me llegue a vincular a ellos, ni aún después de haber trabajado 4 años en un cargo oficial. El mejor aporte feminista que puede hacer una mujer cuando se le pone al frente de una posición destacada es la de desempeñarla cabalmente con eficacia y sin ostentaciones inútiles. Una labor realizada con inteligencia y una actitud natural y serena son los mejores argumentos que puede esgrimir si desea que la tomen en cuenta para incorporarse en una serie de actividades que en otros tiempos le estaban vedadas. Todavía sorprende un poco. Beatriz Caicedo Ayerbe, directora de la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Matriarcado me parece un término gracioso, solo en parte verdadero y desde luego completamente inofensivo. Esta situación no la determina ningún factor distinto al de las capacidades de quienes están encargados de la dirección de nuestras galerías y museos. Ellas, o mejor dicho, nosotras, desempeñamos nuestro trabajo en calidad de personas competentes y no por nuestra condición de mujeres. Ninguna reacción en contra se ha producido por parte del público y no hay razón alguna para que llegue a producirse. No creo que las mujeres tengamos, hablando en general, mayores o menores condiciones que los hombres para realizar este tipo de trabajo. Habría que entrar a considerar caso por caso. En nuestro medio va siendo cada vez más frecuente el que las mujeres se destaquen, pero todavía sorprende un poco. No podría hablar de una sola satisfacción, pues han sido muchas, en especial, aparte del hecho de haber presentado exposiciones de importantes artistas colombianos, me satisface profundamente el haber traído a Bogotá y hecho conocer desde la sala de la Biblioteca Luis Ángel Arango la obra de destacados artistas extranjeros. Es mi propósito seguir haciéndolo en el futuro y orientar estas presentaciones de manera especial hacia lo latinoamericano. He estado siempre al margen de los movimientos feministas y no me siento atraída hacia ellos ni por mi ocupación ni por ningún otro motivo. No hay competencia con el hombre. Alicia Baribar de Cote, organizadora y directora de la Galería de Colseguros. No estoy de acuerdo con el término matriarcado. Es algo coincidencial que en un momento dado se encuentre un grupo de mujeres trabajando en el mismo frente de la cultura. La explicación: creo que los hombres se han dedicado más a las carreras técnicas y al arte en su aspecto profesional. A nosotras nos ha correspondido una labor de estímulo y colaboración. Ninguna reacción. Si una persona cumple con su trabajo, se le respeta, no importa si es mujer u hombre. Lo que sucede es que las mujeres somos más organizadas. Soy una antifeminista furibunda. Si una mujer vale es por sus méritos, no por el hecho biológico de ser mujer. La galería es muy joven y todavía no puedo hablar de misiones cumplidas. Eso lo veremos más adelante. Ni he estado ni estaré vinculada al feminismo. No considero el trabajo de mujer como una competencia con el hombre. La única competencia posible es la meramente profesional y en el sentido de la propia superación. Muy bien. Entonces un artículo o un reportaje, porque también Gloria Valencia nos hacía la claridad que en este momento ellas no escriben artículos, lo que hacen es reportajes. Hay columnas y hay reportajes. Lo interesante de invitar la lectura en voz alta de este extenso artículo, de esta entrevista con estas protagonistas del campo cultural, es cómo se utilizan las categorías para el momento. Sí, así como lo mencionábamos en el capítulo inicial de nosotras creer que había algo así como una agenda femenina o
o un feminismo de base en la carrera, en la labor de estas escritoras, y pues comprobamos que de ninguna manera es así. Lo cierto es también ver cómo esa categoría se usa indiscriminadamente. Lo mismo es hablar de matriarcado que hablar de feminismo, ¿no? Como si fueran dos cosas complementarias, cuando pues hoy en día tenemos una manera diferente de referirnos a cada una de estas. Y sorprende ver que el hecho de que estas mujeres ocuparan esos lugares de protagonismo en la agenda cultural, porque estaban dirigiendo los centros culturales, los lugares más importantes para ese momento, obviamente en esta visión muy centralizada de cultura desde Bogotá. Lo cierto es que ninguna de ellas se filia de ninguna manera, ni con el feminismo, con ninguna agenda feminista, pero que para todas el término matriarcado, la palabra misma matriarcado, pues que les parece algo así como muy detestable, ¿no? Entonces llama la atención eso y como pensar que aparte de eso, lo que estamos viendo es algo que le preguntábamos a Gloria Valencia y que vale la pena mencionar, que le hablábamos si había algo así como un colegaje entre mujeres, que también podríamos pensarlo desde nuestra visión, desde este momento, de ver si había algo así como una relación cercana, fraternal, y lo cierto es que Gloria Valencia Diago nos decía, pues ninguna, estábamos tan ocupadas, todas estábamos haciendo lo que nos tocaba, pues que no había tiempo ni siquiera para eso. Es interesante cómo la idea del feminismo surge especialmente porque son posiciones de toma de decisiones, son posiciones de poder en cierto grado, y es justamente allí donde el hecho de ser ocupado por una mujer despierta un poco esta inquietud frente a la idea feminista o frente a la idea del matriarcado, evidentemente. Y es interesante ver cómo todas estas mujeres de alguna manera reivindican su posición es en relación a su capacidad, más no a su condición de mujer. Y hacen especialmente énfasis en eso. Es un llamado constante a que justamente, y es muy parecido a lo que ocurre con las mismas periodistas dentro del campo de la publicación en prensa, y es ser consideradas a la par que los hombres en términos de igualdad, más no en términos de diferencia por su condición de mujer. Un comentario, nosotros notábamos también la escritura de Gloria Valencia, ¿es cierto? Sí, hay que resaltar que prácticamente de las mujeres que hemos estado analizando y que escriben, ella está formada en periodismo. Ella estudió en la Universidad Javeriana y esa estructura universitaria se le nota. Sus columnas son perfectamente organizadas. Ella es escueta. Pocas veces encontramos que se involucra con lo que ella publica. Es decir, funciona muy desde la neutralidad del sujeto que escribe, muy diferente a Beatriz de Viejo, que se involucra y que su escritura es bastante descriptiva. En este caso está muy estructurada. Sus columnas, las columnas de Gloria Valencia, siempre tienen una introducción donde además plantea cuál es el problema que va a trabajar en el reportaje. Después está trabajando cómo lo va a abordar y finalmente muestran los hechos, llamémoslo así, la posición de cada persona, los lugares, y no pasa más allá. Deja que el lector haga sus propias conclusiones. Por ejemplo, en este texto que acabamos de leer, siempre le queda a uno la duda, por ejemplo, en la posición de Marta Traba, si está tomando del pelo un poco o no. Ella deja que el público sea quien interprete las palabras de quienes dan las entrevistas. Y eso ocurre, digamos, de forma general en todos los textos que ella escribe, ¿no? Sí, nos llamaba la atención la enorme capacidad que tiene de poner títulos, unos títulos muy sugerentes, que en el archivo que logramos recuperar de ella, de esa revisión del tiempo, la manera que tiene también concisa, no vale la pena terminar diciendo que va a ser, que así como Ana no lo mencionaba, va a ser quien se hace cargo de ese noticiero cultural. Y eso pareciera ser que ha desarrollado 20 años escribiendo noticiero cultural, esa escritura concisa, pero también esas posibilidades que tiene de abrir todo un campo de preguntas y de temáticas en la manera como pone títulos, como subdivide en subtítulos también esos reportajes que está haciendo. Esto es algo de Gloria Valencia Diago, de mucho de lo que podríamos mencionar. Muchas gracias.
Este podcast se realiza gracias al Programa Distrital de Estímulos del Instituto Distrital de Artes y DARTES, como parte de la Beca de Investigación en Artes Plásticas y Visuales 2023. Investigación de Isabel Cristina Díaz y Paula Matiz, con la tutoría de Ruth Acuña. Asistentes de investigación Lorena Molina y Dana Camacho, con el apoyo de Gabriela Díaz y Mónica Pardo. La grabación, edición, masterización y música estuvo a cargo de Inman Music. Diseño gráfico José Ruiz. Somos Isabel Cristina Díaz y Paula Matiz en Escritoras Ocultas.